muchas gracias. Un gusto estar aquí y compartir este panel del que tenemos mucho que aprender. Como los urbanistas hablamos de todo, puede sonar a prescriptivo, pero veremos con mucha humildad. Esto es un diálogo y creo que es enriquecedor, así que para mí una gran oportunidad de intercambiar algunas experiencias. El título suena un poco catastrófico, pero quería decir que vamos en un rumbo de colisión a pesar de que hay algunas cuestiones que son muy positivas para la ciudad. Y quiero ponerle el ejemplo del Titanic, que era un orgullo de la industria, cumplía holgadamente todas las reglas de su tiempo y sin embargo cuando vino la catástrofe hubo que reformularlas. Entonces, ¿qué podemos hacer y cómo podemos hablar aquí? No tanto de los proyectos, que creo que vamos a tener muy buenos ejemplos, sino de la ciudad que queda, qué resultado tenemos en los barrios con el que vamos a convivir después y cómo eso puede realimentar la reflexión que pongamos. ¿Por qué digo que vamos en rumbo de colisión? Porque hay algunos elementos ambientales, de infraestructura, de equipamiento social, que si no somos capaces de atender a tiempo, después vamos a tener que enfrentarnos con las consecuencias. Por ejemplo, muchas veces se otorga mayor densidad, cosa que por un lado es muy positivo, pero la infraestructura que la sostiene, si no invertimos realmente en eso, después tenemos un choque anunciado. Y muchas veces cuando está bien que se venda el suelo público, que se movilice, que también que se compre, pero si cuando lo vendimos no utilizamos el dinero para invertir en infraestructura, equipamiento social y prevención de cuestiones ambientales, después lo vamos a tener que pagar. Y también a veces cambiamos los órdenes. En la cancha de River que se amplió mucho el estacionamiento, pero no aprovechamos la capacidad de mejorar el ferrocarril que pasa por la puerta y que, como en muchos estadios del mundo, permitiría tener soluciones más sustentables. Hay propuestas para eso inclusive. Pero la buena noticia es que nada de esto es irreversible. Son decisiones que tomamos y también decisiones que podemos, con los aprendizajes nuestros y de otras ciudades, tomar en cuenta para mirar al futuro de otra manera. Un poco el tono de la mesa, una de las consignas era pensar en las reglas del bien común, en el futuro de la ciudad en torno del bien común, y creo que esa es un poco lo que esta reflexión va a tratar de contribuir un granito de arena. La cuestión es si eso puede ser una regla y que sea una regla común, que podamos seguir todos. Muchas veces en nuestra cultura cada uno trata de hacerla interpretándola a su manera, en el fútbol y en otras cosas. La cuestión es cómo ponerla realmente para adelante, que sean conocidas, que sean previsibles y que si se cambian también con reglas. Entonces, yo creo que está bien que se interpreten las normas para construir en Buenos Aires y en cualquier lugar del mundo, pero que se interpreten cuando hay más edificabilidad. En general hay una negociación, que es bueno que exista. La cuestión es cómo lo interpretamos. A veces es difícil en la complejidad de la ciudad. Los urbanistas nos preguntan, estuve en la Comisión de Urbanismo del CEPAU, qué se otorgó, qué se habilitó en metros, en altura y en usos, y tener una información muy clara para todo eso nos va a ayudar a anticipar mejor al futuro. La cuestión es, a cambio de eso, ¿qué le dimos a la ciudad? ¿Cuánta nueva infraestructura? ¿Qué calidad de espacio público? ¿Cuánta vivienda asequible, como en todas partes del mundo? Es algo muy importante. ¿Qué tipo de acceso? Yo me ocupo mucho de la movilidad. Y la cuestión es, ¿quién decidió esos cambios? ¿Con qué criterios y con qué registros? Esto es algo que en todas las ciudades del mundo pasa, que se discuta, que como es materia de interpretación y también de algún grado de discrecionalidad, es una información sumamente relevante. La cuestión, como en el Titanic, no es dejar de navegar, sino navegar con nuevas reglas y con más seguridad, y cómo tenemos un tipo de desarrollo que no hipoteque el futuro, que responda bien a estas tres preguntas que acabamos de hacer. Perdón que no me traje el vaso, que queda muy mal tomar de la botella. Un ejemplo concreto del que creo que podemos tener un aprendizaje en la ciudad
es la esquina de Santa Fe y Porredón, donde convergen las líneas D y H con estaciones de subte y que habían dejado preparado las fundaciones para construir 13 pisos. Y sin embargo, bueno, se lo acaba de subastar, que por un lado está bien que la ciudad tenga ingresos por algo que no era esencial para el subte, pero por otro lado, creo que también aprendiendo de experiencias del mundo, podríamos pensar estaciones más integradas con lo que pasa arriba. Eso es uno de los insumos de este atlas que hicimos y que habíamos hecho una inversión pública importante que tenía esa capacidad y después la vendemos. ¿En qué podía combinarse mejor con el subte? Bueno, primero en ofrecer una experiencia de espacio público más integrado entre lo que pasa abajo y lo que pasa arriba. Creo que es algo que nos puede potenciar. Y segundo, como es el caso de Tokio que voy a hablar, es algo que podría dar un flujo de ingreso más permanente. Algo que se vende una vez, entra a los ingresos, no lo gastamos y después nunca más. Y hay sistemas de metro en el mundo que tienen un flujo de ingresos permanente con eso. Bueno, todo eso estaba en las bases que se publicaron. No quiero entrar ahora en la fundamentación técnica, pero la cuestión es cómo hacer una mirada de largo plazo, cómo aprender de estas preguntas. No es señalar esto para decir qué mal que lo hicimos, sino cómo podemos pensar el futuro de otra manera. A veces decimos, no tenemos plata para el subte, pero podríamos tener plata si lo pensáramos de otra manera. Clichy-Batignolles en París son más de 50 hectáreas que han hecho un gran desarrollo con 3.400 viviendas, más de la mitad es vivienda social, y hay un parque que es el Parque Martin Luther King, equipamientos sociales, líneas de metro, que es algo de lo que se da a cambio de la tierra pública. Y en Buenos Aires, digamos que hemos hecho operaciones muy interesantes, pero creo que podríamos aprender para el futuro si vemos bien lo que obtuvimos a cambio y lo que nos queda pendiente de inversión en infraestructura para terminar de cubrir esas inversiones que se han hecho. Y un caso muy interesante es el de Tokio. El de Tokio, Jorge Almazán, que escribió Tokio Emergente, documentó mucho cómo es la evolución de la ciudad, subraya mucho un punto. Son muy importantes los mega emprendimientos, pero es muy importante también la ciudad de pequeños emprendimientos que sumados hacen al resultado de la ciudad. Esto en el distrito de Shinjuku es algo también para aprender. Y otra experiencia de Tokio, que como ustedes saben tiene 36 millones de habitantes y logra moverse bastante bien de un lado al otro de día y de noche, es que los operadores de transporte son también desarrolladores urbanos. Y esto que muchas veces está divorciado, en el caso de Tokio tiene una integración muy singular, que da buenos resultados y que hace rentable el sistema. La cuestión es que está nuevamente estos cambios necesarios de flexibilidad que tenemos que tener, si no van acompañados con infraestructura, después nos van a generar un costo a largo plazo. De hecho, bueno, muchos de ustedes que hacen obras pagan plusvalía y el tema es qué infraestructura estamos haciendo con eso. Y también no solo infraestructura, por ejemplo en Nueva York, que cambian con mucha flexibilidad los códigos, pero cada vez que se puede construir más, hay por lo menos un 20 o un 30% de vivienda accesible, aparte de otro tipo de infraestructura pública y negociación con la comunidad. Está bien, en muchos casos, vender el patrimonio ocioso, pero que no sea la única opción, que se pueda también alquilar, que se lo pueda administrar, que pueda ser algo integrado, que ponga en valor a la ciudad. Hay un modelo que llaman Rail and Real Estate en Tokio para seguir con eso. Y después que vayamos aprendiendo, bueno, el CEPAU tiene toda una serie de indicadores muy interesantes, cuál es el registro que tenemos de lo que fuimos cambiando y qué tuvimos a cambio y cómo podemos aprender de eso. De hecho, con las leyes de acceso a la información de nuestras ciudades en general se puede hacer y es un insumo importante para ver cómo de esa suma tenemos algo interesante. Bueno, acá se los convocó como hacedores, cada uno hace de un ángulo diferente. La cuestión es cómo podemos integrar mejor para no ir hacia una colisión en esta situación donde hemos visto Valencia, el huracán Sandy y toda una serie de cosas que enfrentan a las ciudades y que pensar juntos qué reglas harían
que lo bueno para quien desarrolla y lo bueno para la ciudad puedan converger de la mejor manera posible. Así que muchas gracias, no me paso los 10 minutos.